Timothy tenía 6 años cuando desapareció. Su mamá lo retiró de la escuela sin avisarle a nadie de la familia. Durante días no atendió el teléfono. Las cámaras de seguridad los mostraron juntos en distintos resorts, paseando contentos. Días más tarde encontraron el cuerpo de la mujer en un hotel. Se había suicidado y el niño no estaba. La enigmática nota que escribió. La búsqueda desesperada. El joven que apareció años después y dijo ser Timothy, y los escalofriantes detalles del caso que mantuvo en vilo a los Estados Unidos. A continuación, te lo contamos todo en Horrorificados. El miércoles 11 de mayo del 2011, hace 10 años ya de aquel día, Jim Pitsen llevó en su auto a su hijo a la escuela primaria Greenman en la ciudad de Aurora, en el estado de Illinois, en Estados Unidos. Al llegar, Timothy, de 6 años, le dijo como siempre a su papá que lo amaba, dibujó con sus labios una sonrisa y se bajó del vehículo corriendo. Lo último que Jim vio fue el hombre araña que llevaba estampado en la mochila que colgaba de su espalda. Se quedó unos segundos esperando que entrara al colegio sano y salvo, dio marcha atrás en el parking y se fue. Menos de una hora después de esa escena, entre las 8:10 y las 8:15, la madre de Timothy, Amy Free Pitsen, de 42 años, cayó a buscarlo de sorpresa al colegio. Le dijo a la maestra que tenía que retirar a su hijo por una emergencia familiar. En las cámaras de vigilancia de la escuela primaria se ve a Timothy correr hacia su madre con la mochila puesta y darle la mano. Luego se les observa cruzar el lobby de pisos coloridos y salir por la puerta principal. Timothy llevaba puesto unos pantalones cortos azules, una remera marrón, medias blancas y zapatos oscuros. Subieron a la camioneta y Amy manejó casi 50 kilómetros hasta un taller mecánico donde dejó su Ford Expedition para una revisión rutinaria. Para no quedarse esperando ahí, le preguntó al empleado del lugar si podía llevarlos hasta el zoológico de Brookfield. Ellos después volverían por sus medios. De esa manera, Timothy no se aburriría tanto. El empleado le dijo que sí y los alcanzó hasta el lugar. Allí madre e hijo pasearon felices durante varias horas y volvieron a buscar el auto a las 3 horas. Cuando esa tarde Jim fue a buscar a Timothy al colegio, se llevó una sorpresa. Le dijeron que su mujer lo había retirado muy temprano esa mañana. Lo primero que hizo fue marcar el celular de Amy, pero ella no respondió. Le dejó varios mensajes que fueron directo al buzón de voz. Llamó también al trabajo de Amy, no sabían nada de ella. Estaba confundido. ¿Qué estaba pasando? Había desayunado con Amy esa mañana, todo parecía estar bien y no existía ninguna emergencia familiar. Sin saber qué hacer, Jim volvió a su casa. Hacía un tiempo, Amy había pasado por una depresión y la pareja enfrentaba algunas dificultades en su matrimonio. Una vez se había ausentado sorpresivamente del hogar, pero no se había llevado a su hijo. Jim comenzó a llamar a todos los familiares, nadie sabía nada. Ya volverían, pensó. Sus parientes creían lo mismo. Por su lado, luego de retirar la camioneta, Amy se dispuso a conducir otra vez. Se dirigió a Gurnee, a unos 72 kilómetros de donde estaban. Se registraron en un resort que cuenta con un parque acuático, llamado en ese entonces Kalim Cove. A la mañana siguiente, el jueves 12 de mayo, se levantaron, desayunaron y se marcharon rumbo a Wisconsin Dells, en el estado de Wisconsin. Eran 272 kilómetros. En el camino se detuvieron para comprar ropa, un auto de juguete y un juego para armar para Timothy. En la autopista interestatal 94 pararon a cargar gasolina y tomaron unas bebidas. Ambos hicieron el check-in en el Kalari Resort. Mientras en la casa familiar reinaba el desconcierto, el jueves 12, al ver que no volvían, Jim decidió no esperar más y llamó a la policía. Denunció la desaparición de su hijo y de su mujer. El nombre de Timothy fue incluido en la base nacional de los chicos desaparecidos.
pero no se activó la alerta Amber porque estaba con su madre y no se creía que su vida estuviera realmente en peligro. El viernes 13 de mayo, Amy y su hijo repitieron el mismo esquema. Se levantaron, desayunaron y se fueron a las 10:10 de la mañana. Las cámaras del hotel los muestran de la mano y en un momento se ve que Timothy chequea algo dentro de su mochila que llevaba colgada su madre. Se subieron al auto y Amy tomó una ruta hacia el sur por la Interestatal 39. Luego se incorporó a otra autopista hacia el oeste con dirección a la ciudad de Sterling. Fue ese mediodía, entre las 12 y la 1:30, que Amy comenzó a devolver las llamadas de sus familiares. Tenía el teléfono atiborrado de mensajes de su marido y de todos sus parientes preocupados. Amy no se dignó a llamar a Jean, aunque sí habló con su cuñado, el hermano de su marido, a quien le dejó conversar un poco con Timothy. Una sola frase resuena todavía en la cabeza de él. Timothy me pertenece, dijo Amy en un momento. También llamó a su madre, Alana Anderson, para decirle que estaba bien, que solo necesitaba estar un día o dos tranquila con su hijo. La conversación pareció normal. Los registros del teléfono móvil indicaron que al momento de esa llamada estaba al noreste de Sterling, cerca de la Ruta 40. La abuela, mientras hablaba con Amy, oyó a su nieto decir que tenía hambre. Fue la última vez que alguien escuchó la voz de Timothy. El cuñado y la madre de Amy llamaron a Jim para tranquilizarlo. Parecían estar bien. Luego de esas llamadas, el rastro de Amy y Timothy se vuelve en extremo muy extraño. Ella se aleja de las rutas principales y toma caminos secundarios, donde no hay cámaras instaladas. Ya no habrá más imágenes con su hijo. Casi 6 horas más tarde, a las 7:25 de la noche, los videos de seguridad de una tienda dólar en el pueblo de Winnebago lo graban sola. Amy entra a comprar una lapicera, un sobre y un papel. A las 8 de la noche, otra videocámara la muestra en Sullivan's Hood. A las 11:15 de la noche, se registra en el Hotel Rockford Inn en la ciudad de Rockford. Timothy no está con ella. ¿Qué ocurrió en las horas que no hay registro alguno? Nadie lo sabe. El sábado 14 de mayo a las 12:30 del mediodía, una mucama del Hotel Rockford entró en la habitación. La escena que encontró fue de terror. Amy se había suicidado cortándose las muñecas. Luego de los análisis forenses, los peritos confirmarían que en su cuerpo había altas dosis de antihistamínicos. El establecimiento llamó a la policía. Los agentes que arribaron al lugar encontraron en el cuarto el arma que Amy había utilizado. También estaba allí la tarjeta de identificación personal de Timothy. Se había suicidado, eso estaba claro, porque había dejado una carta. En su nota parecía dirigida a Jim. Aseguraba que su hijo estaba con gente que lo ama y se preocupara por él. Nunca lo encontrarás. ¿Dónde estaba Timothy? Esa es la gran incógnita. Tampoco hallaron el celular de Amy ni la ropa que llevaba puesta según mostraba el video de cuando fue al colegio a buscarlo. La policía recuperó la camioneta de Amy en el parking del hotel y la llevó para buscar pistas. Los restos en las ruedas podrían indicar por dónde había andado antes de suicidarse. Empezó una búsqueda contrarreloj del menor. Timothy James nació el 18 de octubre del 2004 en la ciudad de Aurora. Para Amy, su matrimonio con Jean era el cuarto intento de formar una pareja estable y Timothy era su primer hijo. El nombre llevara 2M era algo inusual, pero Amy quería que su hijo fuera algo especial. Había sufrido depresiones en el pasado, pero estaba medicada y parecía haber evolucionado bien. A su pareja anterior, muchos años atrás, la había amenazado con matarse después de una discusión. Había parado el auto sobre las vías de un tren mientras aseguraba que iba a dejar que el ferrocarril la atropellara. Un rato después, desistió del intento y dejó que la llevaran a un hospital psiquiátrico donde pasó internada una semana. Le recetaron antidepresivos y volvió a casa. De todas formas, ese matrimonio naufragó. La búsqueda se intensificó, pero al mismo tiempo, los peritos criminalistas hallaron en el auto abundante sangre del menor. Sonaron las alarmas. Estas fueron desactivadas por la misma familia, que contó que hacía muy poco tiempo Timothy había sufrido una fuerte hemorragia nasal dentro del auto. Se inició una búsqueda masiva con investigadores de Illinois, Wisconsin y Iowa.
el tiempo apremiaba. Las últimas llamadas telefónicas de Amy procedían de algún lugar cerca de Sterling. Comenzaron la búsqueda en ese lugar, tapizaron la ciudad con fotos del niño y se aseguraron que los habitantes estuvieran al tanto del caso para que pudiesen colaborar con nuevas pistas. 2 años después, en el 2013, una mujer alcanzó a la policía un celular que había hallado 2 años antes cerca de la ruta. Resultó ser el celular de Amy. Increíblemente, esa mujer nunca había asociado ese teléfono al caso Pitsen. Lo había dejado guardado en un cajón hasta que un hermano suyo necesitó un nuevo celular. Recordó tenerlo, se lo ofreció, luego lo cargó y lo encendió. Ahí sí que pegó un salto, apenas miró los contactos agendados, vio esos nombres que habían inundado los noticieros, lo llevó a la policía y el aparato fue peritado, pero no aportó prueba alguna. El 3 de abril del 2019, el caso salió del freezer y se recalentó brevemente. Unos vecinos de Newport, en el estado de Kentucky, llamaron a la policía para denunciar que un adolescente sucio y desaliñado vagaba por las calles. Cuando la policía fue a ver lo que pasaba, encontró a un joven angustiado. Ese chico les dijo que era Timothy Pitsen y que tenía 14 años. Aseguró que se había escapado de 2 hombres que lo habían secuestrado y encerrado durante años en un hotel de la cadena Red Roof Inn, en el área de Cincinnati. Según su propia descripción, los hombres tenían la contextura de unos fisicoculturistas y llevaban tatuadas arañas y serpientes en el cuerpo. La policía dudó de su historia, pero en todas formas mandó a hacer unas pruebas de ADN. Después de 8 años sin novedades, la noticia estalló en los medios. 24 horas después estuvieron los resultados. Ese joven no tenía 14 años, sino 23 y se llamaba Michael Brian Rainey. Era un delincuente convicto de Ohio que había salido de la institución de Belmont menos de un mes antes, después de cumplir 14 meses de pena por robo y vandalismo. La historia de que podía ser Timothy se derrumbó. Allí Néstor le reflotó su profunda angustia. Los que seguían el caso pensaron que quizá esa cobertura mediática impulsaría la aparición de pistas o datos. Estaban equivocados, el caso volvió a estancarse. Aunque Jean sigue creyendo que Timothy está vivo en algún lado, los detectives tienen cada vez menos esperanzas. El Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados hace cada tanto nuevas progresiones de su imagen que reflejan cómo podría verse el adolescente hoy. La ilusión es que alguien lo reconozca y lo comunique a las autoridades. Ya se han cumplido 10 años de su forzada ausencia. Si estuviese vivo, Timothy Pitsen tendría 16 años y cursaría el secundario. Quizá pensar eso sea alimentar una vana esperanza. El temor que vuela por lo bajo y nadie pone en palabras es que aquel viernes 13 su madre le haya quitado esa maravillosa vida que con tantas ganas le habría otorgado. Esto fue Horrorificados. Coméntanos abajo tu opinión acerca de este documental y no olvides suscribirte para más historias e investigaciones.